Buenos días. Habla Danilo Pandolfo de EY. Este es el primer webcast que vamos a realizar como EY en la Semana de la Pyme, primero de 6. Y hoy día voy a exponer finanzas del futuro, claves para exportadores. Para ello, hemos preparado esta agenda, que el primer punto es liquidez y flujo de caja. Nos vamos a referir a los impactos, a los desafíos y a 3 áreas que debiera tener toda pyme para poder manejar y administrar el tema de la liquidez y flujo de caja. Como segundo punto, vamos a revisar los riesgos financieros de mercado, entendidos como tasa, commodity y moneda. Primero vamos a revisar un enfoque multidimensional de 6 áreas para pasar a algunos considerandos de las volatilidades de los mercados que nos afectan hoy día. Para finalmente, dentro de riesgos financieros, vamos a revisar riesgo cambiario, uno de los 3 riesgos financieros de mercado, donde vamos a hacer un doble clic y vamos a responder algunas preguntas básicas que normalmente nos realizan. ¿Cuáles son las claves para detectar exposiciones y descalces? Para finalmente revisar un poco la cobertura financiero-contable y terminar con un ejemplo práctico. Como punto final, vamos a ver algunas recomendaciones clásicas, sobre todo orientadas a las pymes. Liquidez, impactos y desafíos. Primero que todo, el monitoreo de la liquidez quizás es una de las fallas más grandes que tienen las empresas, no solo las pymes, en general las empresas. Y es por una falta de dimensionamiento del riesgo, porque hay una dificultad de movilizar la liquidez. La liquidez debe tener flexibilidad y debe tener uno la capacidad de incrementarla, de contenerla, de revisarla. Es por ello que la visibilidad del flujo de caja es lo que más impacta. Ante una falta de liquidez, las pymes tienen por costumbre tener una visibilidad muy corta del flujo de caja. Ojalá hagan un flujo de caja, pero además esa visibilidad, lo vamos a revisar más adelante, tenga al menos 13 semanas de visualización. Otro impacto que genera la liquidez es la escasez de caja. Y la escasez de caja se puede evitar y hay algunos desafíos que subsanan este problema. Ahora bien, la falta de financiamiento. Quizás la falta de financiamiento es una inhabilidad para gestionar el fondeo. El fondeo que se debe lograr, ya sea pensando en una pyme y que nos ha sucedido a través del tiempo, ya sea a través de los dueños o sea a través del sistema financiero. En ambos casos debe haber un balance y debe haber una capacidad para poder gestionar fondeo. Siempre debe estar uno un paso más adelante en esa habilidad a lograr. Y la falta de financiamiento también se pierde un poco e impacta fuertemente porque no hay un manejo de la hoja de posiciones. Vamos a explicar un poco este concepto. La hoja de posiciones es un libro físico, un libro futuro y un gap. Un libro físico, cada hoja de posiciones es por moneda. Si yo soy moneda Chile en pesos y, por ejemplo, tengo moneda dólar con quien vendo mis productos, exporto mis productos, tengo que hacer una hoja de posiciones en pesos y una hoja de posiciones en dólares. Y esta se compone de un libro físico que es ingresos menos egresos en un plazo, en un periodo que yo pueda tener certeza de que van a ocurrir, o incluso asignarle un porcentaje de certidumbre si va a ocurrir. Pero tengo que levantar ese libro físico de mi empresa para después colocar el libro futuro, que son coberturas naturales o derivados que van a aplicar a ese libro futuro para poder establecer gap y diferenciales que se van produciendo.
el manejo de la hoja de posiciones es quizás una muy buena herramienta que ocupan poco las pymes. Hay muchas pymes que la ocupan, pero hay otras que hemos percatado que no las utilizan. Entonces, ¿cuáles son los desafíos ante estos principales impactos? La revisión de modelos y supuestos. Los modelos y supuestos establecidos deben ser revisados permanentemente. Modelos entendidos como la hoja de posiciones que hablábamos, como un VAR, un Value at Risk, como un stress test que se pueda hacer, o establecer benchmark de control de límites. Otro desafío es construir posibles escenarios. Cada pyme tiene su propio ecosistema y dentro de ese ecosistema que se mueve tiene escenarios que afectan más, desde las tasas de interés, inflación, desempleo, variables económicas clásicas, como también qué pasa con mis principales clientes, mis principales proveedores, en general los stakeholders que maneja esa pyme. Otro desafío es fijar límites y alertas. La fijación de límites es muy importante por cuanto permite alertar tempranamente ante un posible problema de liquidez. La fijación de límites debe estar establecida, lo vamos a revisar más adelante en el enfoque multidimensional, cómo se establece y sobre qué se establece. El flujo de caja debe tener una metodología tanto en su confección, en su revisión, como con quién lo comparto dentro de la empresa. La metodología básica del flujo de caja es la construcción de un flujo de caja de 13 semanas, un trimestre, que se ha determinado que es factible de realizar. Y siempre como desafío debe estar la capacidad de adelantar ingresos o retrasar gastos. Estos desafíos nos van a permitir manejar mejor los impactos que genera los problemas de liquidez. Ahora, dentro de los impactos en la caja, estos deberán ejecutarse en 3 áreas. Primero, gestión de caja. Como decíamos, es construir un flujo de caja confiable de corto plazo de 13 semanas y tener la capacidad de monitorearlo, ojalá semanalmente, y tener el flujo proyectado siempre contrastado con el flujo real. Y en la semana 10 deslizante construyo otras 13 semanas. ¿Por qué tener el flujo de caja real versus el proyectado? Porque de esa manera voy ajustando, voy calibrando la proyección que yo realizo, voy verificando los errores que cometo en la proyección que hice. Consideré en exceso o quedé corto en los pagos, sobre todo 2 cuentas principales que son las que más afectan a las pymes: cuentas por cobrar y cuentas por pagar, remuneraciones. Identificar las áreas de impacto de liquidez y requerimientos de financiamiento a corto plazo. Aquí lo más fácil es pensar siempre, y nos va a servir durante la exposición, en OPEX, CAPEX y financiamiento. ¿Cuáles son las áreas de impacto que más me realizan? La operación de la empresa, todo lo que es compra de activos fijos o el financiamiento que logro y cómo lo logro. Eso debo tenerlo meridianamente claro y lo vamos a revisar más adelante. Ahora, es conveniente, dependiendo del tamaño de la pyme, crear comités de revisión de caja. Si uno tiene comités de revisión de caja, permite compartir con otras áreas que no sea finanzas dentro de la pyme, el comercial, logístico, el mismo gerente general, de tal manera que este comité cada 15 días, cada 30 días, revise el flujo de caja y la posición que tiene la empresa. Esta gestión de caja permite identificar los riesgos y posibles escenarios que impactan la caja, definiendo medidas y planes de acción. Para lograr esto, es necesario tener un programa de generación de caja. El programa de generación de caja
hay que optimizar el capital de trabajo. Vamos a entender como capital de trabajo activos de corto plazo menos pasivos de corto plazo. De tal manera que en este programa de generación de caja yo optimice mi capital de trabajo. Levantar reservas de caja innecesarias. Hay muchas empresas que mantienen reservas de caja innecesarias para pagos de remuneraciones mensuales, un salario completo, para pagos de impuestos, para reservas para activos fijos, para un proyecto que se quiere llevar a cabo. Hay que levantar las reservas de aquellas cajas que yo tengo provisionadas normalmente, que sean innecesarias. Identificar nuevas líneas de crédito disponibles, ojalá en bancos distintos a los que opero normalmente, de tal forma poder inyectar cuando yo lo desee nuevas líneas de crédito. Vender activos prescindibles. Esa evaluación es muy necesaria y ha sido muy exitosa en asesorías que hemos brindado en la venta de activos prescindibles. Los activos prescindibles son aquellos que yo no requiero y que no están agregando el valor para el cual fueron comprados. Y evaluar, activar las medidas adoptadas por el gobierno. Hay un sinfín de planes de gobierno que las pymes pueden recoger de una u otra manera y eso debe estar activado para generar más liquidez a la pyme. En concreto, hay que desarrollar acciones con efectos financieros, con plazos y con responsables de la implementación. Finalmente, la tercera área es la gestión de stakeholders. Es esencial una comunicación efectiva y oportuna con ellos, de tal manera de que los actores claves del ecosistema de la empresa, yo tenga una comunicación fluida, permanente y basada en la confianza. Clientes, empleados, proveedores, acreedores, entre ellos bancos, inversionistas, los mismos dueños. Esta comunicación debe ser mantenida y debe ser basada en la confianza. Riesgos financieros. Este enfoque multidimensional que estoy mostrando, vamos a recorrerlo rápidamente y quizás cualquier empresa que siga esta lógica que voy a explicar no va a tener muchos factores de riesgo que no estén monitoreados al menos, por cuanto es una metodología probada y que tiene efectos directamente sobre los factores de riesgo y los niveles de exposición que se establezcan. El primero es política y estrategia. Hay que tener un gobierno con una estructura de toma de decisiones y para ello el punto fundamental es la declaración del apetito de riesgo. Es la propensión o aversión al riesgo que tiene la empresa. Me explico. Se están comprando commodity, granos, por ejemplo, importadores, y no quieren verse expuestos a fluctuaciones de precio, perfecto. Si no quieren verse expuestos a la fluctuación de precio, tienen que fijar qué porcentaje de esa exposición van a cubrir. ¿El 100%? ¿El 50%? ¿El 20%? ¿Qué porcentaje van a cubrir? ¿En qué periodo lo van a cubrir? ¿A 30 días? ¿A 60 días? ¿A 180? ¿A un año? Hay empresas que hacen coberturas a un año. Para ello hay que tener claros los objetivos y tener claro la definición de qué instrumentos financieros van a ocupar para hacer cobertura. Cuando hablamos de la volatilidad de los riesgos financieros de mercado, estamos hablando de tasa, estamos hablando de commodity y estamos hablando de moneda. Es por ello que los procesos de negocio, que es la segunda dimensión, es fundamental, porque al levantar los procesos y actividades claves del negocio, lo que se está determinando es cuándo se inicia la exposición y cuándo termina la exposición.
El inicio de la exposición muchas veces se confunde con el inicio contable. Sale claro cuando se importa, siguiendo el ejemplo de granos, cuando se importa granos, cuando cierra la compra de granos la gerencia correspondiente o el gerente general o quien esté asignado, cierra por un valor. Esa compra en yuanes, en dólares, en euros, en la moneda que sea, tiene un tipo de cambio ese día. Y ese tipo de cambio es que está cerrando, se inicia la exposición. Porque posteriormente, cuando viene el embarque, el bill of lading y la facturación, y se emite la factura y parte del pago o completo el pago, depende de las condiciones que se hayan acordado, ese movimiento queda reflejado en la contabilidad mediante la factura. Y la pregunta es, ¿queda reflejado a qué tipo de cambio? ¿A qué precio? Entonces, levantar los procesos de negocio que considere tanto la importación que realizo como la exportación que también realizo, cuando vendo, cuando facturo, cuando me pagan, cómo me pagan, de qué forma me pagan, en qué moneda me pagan. Toda esa cadena de preguntas debe ser respondida en los procesos de negocio. Modelos y supuestos, quizás modelos y supuestos para la gestión de riesgo financiero mercado es establecer la valoración de los derivados, el cálculo de la exposición que estoy expuesto, ya sea un VaR o un stress test, el cálculo de la efectividad financiero-contable, sobre todo financiera, porque si financieramente es efectivo, contablemente también lo será. Todo lo que es sistemas y datos. En sistemas y datos en las pymes normalmente se ocupa el famoso Excel, pero la verdad es que hay otras pymes un poco más grandes que tienen sistemas propietarios. Pero como sea, lo más importante en esta dimensión, y sobre todo para las pymes, es el dato. El dato debe estar completo, debe ser íntegro, consistente, oportunamente registrado como hecho económico, correctos y deben reunir todas las cualidades que me permitan tomar buenas decisiones. La organización y estructura, que es la quinta dimensión, es muy importante una definición de cuáles son los roles y responsabilidades que se van a tener, la segregación de funciones, la oposición de funciones, y dependiendo del tamaño de la pyme, quizás tener una suerte de front, de middle y de back. Finalmente, la reportería, el set de reportes considerados para la organización, es quizás hoy día una de las cosas más importantes, porque la reportería debe estar canalizada para el directorio, canalizada para la gerencia general y el C-level, y canalizada para análisis, para la gerencia de finanzas, y si es una pyme más grande, una gerencia de estudios o planificación. La reportería es quizás la salida de todo este proceso que debe estar muy clara. Algunos considerando para enfrentar las volatilidades del mercado y comprender el fondo de cuando se habla de cobertura financiera contable, de qué se está hablando, a qué se refiere y cuál es el alcance de ello. La crisis ha impactado, como en muchas otras ocasiones, en la volatilidad de los mercados y afecta directamente a las empresas que poseen exposición a precios de moneda, commodity y tasa, como decíamos. Una forma de protegerse, es una de las formas, frente a los cambios bruscos de mercado, es utilizar estrategias de cobertura. Ahora, la naturaleza de los cambios de las variables de mercado es tal que raras veces son suaves. Estos famosos ups and downs suceden con fuerza y afectan fuertemente. En el ejemplo que voy a mostrar más adelante, voy a explicitar este concepto. Generalmente es un camino con saltos a lo largo de una tendencia general. Como se habla en commodity,
hay una tendencia general, un contango o un backwardation, es decir, está cayendo permanentemente los precios, están subiendo permanentemente los precios. Entonces el tema es la volatilidad. ¿Dónde entro yo? ¿Cuándo salgo yo? ¿Qué periodo voy a cubrir? ¿Cuál es el nocional que voy a cubrir? ¿Cuál es el famoso moneda monto plazo que voy a cubrir? No cuál es la tendencia, porque yo no puedo revertir la tendencia. Si el precio del dólar peso está, la tendencia es al alza y soy importador, estoy en problemas porque la tendencia general es al alza. Si soy exportador, me voy a beneficiar de esta subida de precio. Pero las coberturas naturales o empleando instrumentos derivados no revierten las tendencias. Las tendencias son lo que son y como mostraré en el ejercicio práctico, se van a percatar que ayudan a suavizar los saltos a lo largo del camino, pero no revierten la tendencia. Algunas preguntas y ya entramos derechamente y concretamente en riesgo cambiario. ¿Qué es riesgo cambiario? Riesgo cambiario es la volatilidad de las monedas, pero con un apellido, con descalce en monto y plazo. Es por eso que se habla de moneda, monto y plazo, porque el monto o nocional es importante a determinar, porque ¿cuál es el subyacente de esa determinación de ese monto? Es una cuenta por cobrar que tengo de un proveedor, de una venta que hice, es un portafolio de facturas de ese mismo cliente o es completamente la cuenta por cobrar que tengo en mi empresa que en moneda extranjera, que es ajena a mi moneda funcional, que voy a proteger. El monto, el nocional, es importante, pero también es importante el plazo. Pero ¿cuál es el subyacente de esto? El subyacente va a ser la determinación, el camino que yo seguí para fijar el objeto de cobertura. Entonces, otra pregunta es, ¿cuándo se produce? Cuando la moneda es distinta a la local, Chile en peso, o funcional. Yo puedo estar en Chile y tener moneda funcional dólar, y la moneda Chile en peso va a ser la moneda extranjera. En esto hay que ser muy claro. La moneda extranjera es aquella que no es la moneda funcional. ¿Y cómo afecta a mi empresa? Y quizás aquí hay un punto importante porque afecta a 3 ámbitos directamente. Vamos a ocupar un ejemplo, que es el ejemplo de que el tipo de cambio está a 800 y el tipo de cambio puede caer a 700. O el tipo de cambio está a 700 y puede subir a 800. Dependiendo el ejemplo si lo ocupamos para exportador o importador. Pero hoy día vamos a ver para exportador. ¿Cómo afecta a mi empresa? En el capital de trabajo. Porque si yo tengo un flujo de caja construido a 13 semanas y tengo parte importante de los ingresos que voy a tener por una cuenta, por cobrar, por una venta que realicé y que voy a recibir $1.000.000 y mi moneda funcional es peso, entonces voy a recibir 800 millones de pesos. Pero si el tipo de cambio cae a 700 pesos, voy a perder 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos me va a afectar directamente al capital de trabajo. ¿Y a qué más? Al margen del negocio. Porque si yo vendía 800 millones de pesos pensando que ese era el tipo de cambio que iba a recibir, pues cuando recibiera el $1.000.000, lo voy a hacer una operación de cambio y lo voy a cambiar. ¿A cuánto? Yo pensaba que a 800 pesos por dólar, pero el dólar va a estar a 700. Voy a perder 100 millones de pesos. Y si yo vendí 800 y el costo de venta es 700, ganaba 100. Pero si ahora recibo 700 y el costo de venta es 700, mi margen del negocio es 0. Lo que quiero decir es que el margen del negocio se va a ver afectado por la volatilidad de los precios de las monedas.
Y finalmente el resultado contable. El resultado se va a ver afectado porque voy a tener menos ingresos. En el caso de un exportador, menos ingresos. En el caso de un importador, va a tener más ingresos. Por eso es imprescindible tener claro en qué afecta y a qué estoy exponiendo la empresa, cuál es el valor en riesgo que estoy colocando, porque hay tres cosas que directamente me van a afectar: capital de trabajo, margen del negocio y resultados. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y aquí están las tres alternativas que uno puede realizar: transferir, mitigar o monitorear. ¿Cómo transfiero? Transfiero en simple, transfiero a mis acreedores o a mis deudores. Si yo soy exportador y estoy vendiendo a Estados Unidos y soy una pyme que muy especializada en un cierto producto, yo puedo colocar mis condiciones y decir que yo vendo en Chile en pesos. Y el problema de pasar de dólar a peso es problema del cliente. Si yo soy grande, si yo tengo una capacidad única, normalmente no se puede, pero transferir el riesgo a proveedores, a clientes. Lo segundo es mitigar. Y aquí entran los instrumentos derivados. Antes de mitigar con instrumentos derivados, puedo mitigar mediante coberturas naturales. Si yo estoy activado en $1.000.000 y pasivado en $200.000 y los pedidos calzan de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se podría decir que estoy descalzado en $200.000, habría que fijar el periodo. Eso es lo que hay que mitigar. Uno mitiga posterior a establecer las coberturas naturales. Y finalmente, monitorear. Hay empresas que son aversas a trabajar con instrumentos derivados, pero debieran tener la obligación de monitorear el riesgo que están expuestos. ¿Cuánto afecta a la volatilidad del negocio? ¿Cuánto afecta al margen? Algunas claves para detectar descalce y exposición. Creo que lo hemos conversado, pero en general al negocio son las relaciones que tengo yo en general con el ecosistema, los ciclos de mi negocio, cuál es la actitud que voy a tener propenso a verse al riesgo, quién soy yo, exportador o importador, cuál es mi moneda funcional, cuál es la moneda extranjera. Eso lo debo levantar. Debo mapear, debo identificar los procesos, considerar todos los flujos, siempre OPEX, CAPEX y financiamiento, siempre, no solamente OPEX. Hay una falla que se produce muchas veces que solamente consideran OPEX. Los factores de riesgo, determinar las brechas, cuál es el gap al que estoy expuesto, cuándo se inicia ese gap, cuándo termina ese gap, de qué manera voy a cubrir ese gap. Esas son definiciones importantes. Y establecer cuál es el impacto financiero y contable, como veíamos al inicio, cuál es el impacto en la liquidez de mi empresa, en la determinación de mi flujo de caja, en mi margen del negocio, en los resultados registrados por la contabilidad, bajo las normas y principios contables. Y finalmente la métrica. ¿Qué métrica voy a tener para poder monitorear el inicio y término de la exposición al cual estoy expuesto? Y como explicábamos anteriormente, una hoja de posiciones por moneda, monto y plazo. Quizás una de las formas para mitigar el riesgo cambiario es a través de instrumentos derivados. Contablemente pueden ser derivados de inversión o derivados de cobertura. Lo que nosotros recomendamos es derivados de cobertura. Los derivados de inversión son derivados que se conocen también como derivados de especulación y no tienen subyacente. Y normalmente esto en las pymes lo determina el dueño o el gerente general, porque él dice voy a estar expuesto este año en $6 millones, entonces puede tomar dos derivados de $3 millones
uno a 180 días y otro a 360 días. ¿Cuál es el subyacente? Ninguno. El subyacente es la definición que tomaron del año anterior o de lo que han hecho últimamente o de una venta realizada. Y los derivados de inversión, cuando se toman, generan volatilidad que impacta directamente en los estados financieros, porque no tienen contraparte. Un derivado de cobertura es el mismo derivado del derivado de inversión, pero tiene subyacente. Tiene una forma que le permite hacer contabilidad de cobertura. Por eso se habla y se dice que la contabilidad de cobertura es un privilegio que las empresas pueden acceder. Este privilegio es muy grande. Este privilegio permite reflejar lo que vamos a mostrar en nuestro ejercicio práctico. Estos son datos reales. Esta es una tabla que muestra el tipo de cambio de dólar a peso desde fines de enero, que son fines de mes, enero, febrero, hasta septiembre. Lo que explicaba antes, ahora lo estamos viendo con números. En general, la tendencia desde febrero a septiembre es al alza, en general. Pero tiene ups and downs durante este tránsito. Está hecho al cierre de cada mes. Si se hiciera diario, se notarían más las imperfecciones de esta subida general. Pero en concreto subió de 700 a 800 pesos. Tomemos el ejemplo de la compañía A y la compañía B, que tienen cuentas por cobrar denominadas en dólares con vencimientos parciales a través del año. Moneda funcional es Chilean peso, por lo tanto los dólares es la moneda extranjera. La compañía A contrata forwards de ventas de dólares con vencimientos semestrales. Y hago un paréntesis, contrata forwards, porque puede contratar otros instrumentos derivados que se transan en Chile, como puede ser un 0,2 collar, una put, una call, puede ser un swap, etc. En monedas hay varios instrumentos financieros. El más usado y el más recomendado es el forward, sobre todo para empresas que nunca han empleado instrumentos derivados. Y la compañía B decide no realizar actividades de gestión de riesgo de mercado. Pero ¿dónde están ellos? Ellos están ex ante este gráfico que estoy mostrando en pantalla. Por cuanto, si uno está a 700 pesos y soy exportador, mi decisión es mejorar esos 700 pesos con los puntos forward. Imaginemos que llega a 750, en el mejor de los casos, a 5 meses. Es decir, voy a mejorar 50 pesos del tipo de cambio spot a febrero del año 21. Eso me lleva a 750 pesos. Esos 50 pesos que gana esta pyme va a estar muy contenta, pero la realidad nos muestra que esa decisión es una decisión basada en las 6 dimensiones que veíamos antes. Basada en esas 6 dimensiones es una decisión coherente, consistente con lo definido como apetito de riesgo, como instrumento financiero, como objetivos, como límites. No es ganarle al mercado, porque es muy probable que si esa empresa no hubiera hecho nada con una tendencia al alza, que no la sabía, porque yo estoy en febrero, hubiese ganado más si no hubiera tomado derivados. No se le puede ganar al mercado no se le gana. Al mercado uno toma una decisión donde evita pasar por situaciones o con factores de riesgo, como revisamos, que nos afecte relevantemente, materialmente, al flujo de caja que he construido. ¿Qué le pasa a la empresa A? La empresa A, en balance, tiene su cuenta por cobrar en dólares, y al tomar un forward fuera balance quedaría reflejado y un sintético y queda forward en pesos.
porque los dólares se van con el forward en dólares activo y pasivo. Ahora bien, cuando uno revisa esto, ¿qué le pasa a la compañía A? La compañía A, que tomó un forward con un periodo conforme a su apetito de riesgo, que ya tomó todas las cuentas por cobrar, un solo cliente las cuentas por cobrar o una sola venta de producto, esa definición también es importante y debe estar establecida en la política. Y tomó como instrumento derivado, tomó un forward al plazo acordado por el comité o definido por la política, y con el nocional, que es un 100% de la exposición, 50, 70, el porcentaje definido, ¿qué va a pasar en esa compañía? La línea amarilla muestra la cuenta de diferencia de cambio en la contabilidad. La línea ploma clara muestra el efecto del forward en la cuenta de diferencia de cambio. ¿Cuál es el efecto en resultado? Cero. Del inicio al término de esos 5 meses que habíamos hablado, el efecto es cero. ¿Y a cuánto se va a vender a cuánto se va a cerrar ese forward? Se va a cerrar exactamente a lo que se dijo en T sub 0, en nuestro ejemplo que teníamos en febrero. Se va a cerrar exactamente a eso. Si uno, perdón, si uno observa la pantalla, hay una tabla con los tipos de cambio de cierre. De enero a febrero, son el 31 de enero y el 28 de febrero, el tipo de cambio cayó 30 pesos. Cayó de 141 a 708, 33 pesos. Esos 33 pesos, si hubiera sido exportador, hubiera sido una excelente decisión hacer cobertura siguiendo la metodología que hemos explicado y hacer cobertura. Por cuanto habrían 741 pesos más los puntos forward, habría logrado un muy buen tipo de cambio. Otra posición es decir, si yo lo hubiera tomado en marzo, abril habría sido muy bueno también. Pero eso bueno y malo es exactamente lo que he querido explicarles esta mañana. Por cuanto si yo estoy en febrero del 2021 y tomo un periodo largo, febrero-septiembre, es casi impracticable que yo le gane al mercado. Yo voy a tomar a 708 que estaba en febrero, y si tomo septiembre, lo más probable con los puntos forward hubiese llegado a 750. Y cuando esté en septiembre, soy el gerente de finanzas, me van a decir de que tomé una mala decisión porque cerré la venta de $1 millón a 750 pesos. En circunstancias que hoy día el tipo de cambio está a 803 pesos. Eso es no comprender que la cobertura financiero-contable no es para ganarle el mercado. Es una decisión que tomo donde cierro un tipo de cambio que lo acepta el capital de trabajo, lo acepta el margen del negocio y lo aceptan los resultados de la empresa. No es mi intención ganarle al mercado, es mi intención mitigar la volatilidad del mercado. ¿Y qué le pasa a la compañía B? La compañía B, toda la diferencia de cambio va directamente a resultados, no tiene compensación, no tiene un forward que lo proteja, no tiene un seguro de cambio, como algunas personas dicen. Algunas recomendaciones. Pasamos al punto final. El orgánico es contar con una política de riesgo cambiaria, ya que ha demostrado lo
efectivo que es tener una política de riesgo cambiario, política de riesgo de materias primas, política de riesgo de tasa, política de riesgo de financiero de mercado. Contar con una política y la bajada de la política son instrucciones concretas a los distintos personas que participan, ya sea con la banca, ya sea con la contabilidad, ya sea normativamente que estemos cumpliendo con los procesos y autorizaciones que dijo el directorio o el gerente general o los dueños. Lograr el conocimiento y compromiso del directorio y administración es fundamental como recomendación. Deben conocer, deben estar comprometidos con lo que ha establecido el directorio y la administración. Pero lo más importante, deben estar conscientes de lo que están realizando. Financieramente, contratar instrumentos financieros sin considerar la exposición del subyacente es algo que no se recomienda. Pero sucede mucho. Y cuando digo exposición del subyacente, no es que pueden decir $1 millón, $10 millones, euros o lo que sea, y tomar un derivado, sino que la construcción de esa exposición debe ser tal de que la cobertura sea efectiva, cumpla con lo que se estableció y se dijo que se iba a realizar. Yo puedo hacer backtesting que se hacen, yo miro hacia atrás y veo la efectividad de la cobertura y es perfecta. Normalmente la efectividad de la cobertura es perfecta en tasa, en commodity cuesta más y en moneda también. Ahora, utilizar instrumentos financieros complejos o exóticos sin un total entendimiento suele ser una causal de problemas. Es por eso que recomiendo ocupar plan vanilla, que se llama, instrumentos derivados básicos, forward, swaps. Comenzar con forwards es lo más sano para moneda. Comenzar con swaps para commodity también es bastante recomendable. Comenzar con IRS para tasa ya un poco más complejo. Pero hay que ir subiendo de poco el nivel de complejidad para llegar a un total entendimiento de qué es lo que estoy ocupando como instrumento, en qué me va a afectar en mi contabilidad, en qué me va a afectar en mi caja, cuáles son los riesgos y cuál es el costo que tiene. Normativamente, considerar aplicar cobertura contable e intentar implementar contablemente las coberturas naturales. Muchas veces no se implementan y es factible de implementar. Contar con indicadores simples y oportunos. Para ello, los KPI que se fijen y se establezcan deben ser coherentes con la política de riesgo establecida. Y finalmente, monitorear el cierre de las coberturas para informar a los usuarios internos. Esto de informar a los usuarios internos es quizás un evento muy importante, tanto para el directorio como para la gerencia general, como para la gerencia de finanzas de la propia empresa. Espero haber expuesto coherentemente las claves para los exportadores desde el punto de vista de los riesgos financieros de mercado. Voy a revisar ahora las preguntas. Bueno, hay varias preguntas. La primera que realizan es, ¿cuáles son los mejores instrumentos derivados para una pyme? Yo creo que en cierta manera está contestada la pregunta, quizás para una pyme que nunca ha tenido
nunca ha trabajado con instrumentos derivados, es bueno comenzar con lo que se conoce como instrumentos del plan Vanilla para iniciar esta exposición. Y lo segundo, que es importante como instrumentos derivados para una pyme, es que no hay mejor, es caso a caso, depende de qué exposición estemos hablando, si estamos hablando de tasa, commodity o moneda, y cuál es el nivel de la exposición, cómo puedo controlar esa exposición para poder definir ahí el mejor instrumento derivado. ¿Qué mejor cobertura de flujo o balance? La verdad es que si uno hace perfectamente cobertura de flujo, el reflejo en balance va a ser perfectamente igual a flujo. En la medida de que yo controle el flujo, voy a estar controlando el balance. No obstante, por diversas situaciones y en empresas, yo diría más bien medianas o grandes, a veces el balance da las respuestas necesarias para poder hacer cobertura. Pero en las empresas pequeñas es el flujo el mandatorio y que debe tenerse controlado. ¿Cuáles son los pasos lógicos? Otra pregunta, antes de tomar un derivado. Los pasos lógicos es contar con una política. Segundo, la política completa. Segundo, verificar el nivel de competencia de la gente que va a operar con la banca, porque hay que tener un cierto lenguaje para poder operar y saber cuándo hay que entrar y cuándo hay que salir. Y seguir el enfoque multidimensional explicado. Yo diría que esas son las dos alternativas. Voy a bajar porque hay más preguntas. ¿Puede definir brevemente con peras y manzanas exposición subyacente y forward? Con peras y manzanas. Lo que pasa es que la protección de un instrumento derivado como el forward, lo que está protegiendo es un objeto de cobertura. Ese objeto de cobertura es el subyacente. Ese objeto de cobertura no puede ser intuitivo, como sucede muchas veces, lamentablemente, en empresas pequeñas. ¿Por qué digo esto? Porque dicen algunos dueños, dicen algunos gerentes de finanzas, algunos gerentes generales, voy a protegerme porque nos faltan 3 millones de dólares a 90 días. Eso es un subyacente que no se desprende de una metodología como una hoja de posiciones, de una metodología basada en portafolios, en una metodología basada en que voy a proteger todas las cuentas por cobrar y donde tenga el control del subyacente, que es lo que estoy protegiendo, efectivamente. Voy a dar un ejemplo. Si yo protejo, por ejemplo, soy exportador, vendo a 800 pesos, me facturan y ya el tipo de cambio está a 700 pesos y me pagan y está el tipo de cambio a 600 pesos, la pérdida entre lo que vendí 800 pesos y 600 pesos, que fue lo que me pagaron, esa es una pérdida efectiva. Si yo cuando vendo protejo inmediatamente y hago cobertura con forward ese $1.000.000, voy a estar protegiendo inevitablemente a mi empresa. Ese subyacente va a estar protegido. Ahora, cuando el grado de actividad, cuando el nivel de facturación es enorme, cuando hay muchas variables donde yo estoy expuesto, ya sea no solamente con OPEX, sino que con CAPEX, porque estoy comprando, justamente que estoy vendiendo
en euros, estoy comprando una maquinaria en euros. Ahí tengo una cobertura natural que tengo que controlar, pero en moneda, monto y plazo. Es por eso que operar con instrumentos derivados, plan vanilla, operar con forward, debo tener un subyacente que deba controlar. Hay más preguntas. ¿Qué tipos de derivados son los funcionales para administrar riesgo cambiario? La verdad es que no hay tipos de derivados que sean más funcionales que otros. Lo que hay es una exposición que es inherente a cada pyme y esa exposición yo la he levantado y definido qué es esa exposición, cómo se materializa y cómo me afecta a mi empresa. Y una vez que he definido esa exposición, puedo establecer qué tipo de derivados son más funcionales. Entendiendo así la pregunta, para administrar el riesgo cambiario es altamente necesario contar con una coherencia de cómo determino el objeto de cobertura para posteriormente definir cuál es el instrumento derivado de cobertura que emplearé para esa exposición. Esa funcionalidad es caso a caso estándar. Lo recomendable es usar forward para el tema de moneda, sobre todo si no han tenido una experiencia previa de determinar, de trabajar con derivados. Porque el derivado hay que valorizarlo, el derivado hay que medir su efectividad, hay su efectividad financiera y su efectividad contable. El derivado hay que ver cuál es la calidad del subyacente. Se habla de calidad en cuanto a la capacidad que tiene uno de valorizar, dimensionar, establecer el nocional, cuáles son los periodos del subyacente, qué control tengo. Son saldos, porque hay coberturas naturales previamente, y yo lo que estoy protegiendo son saldos, es neteo, o estoy protegiendo una venta en concreto. Todo eso hay que clarificarlo. Otra pregunta, ¿una micropyme puede identificar la exposición subyacente? Desde luego que sí, desde luego. Y si es una micropyme, o sea, muy chiquitita, obviamente que conviene y sería más efectivo tener un control del subyacente de que estamos expuestos, y aseguraría mejor el capital de trabajo, el margen del negocio y los resultados. Sí, no tengo duda que para toda empresa, macro, micro, mediana, es indispensable definir el subyacente. ¿O este factor es más bien determinante para pymes más grandes? Yo diría que no, por cuanto las pymes grandes o las medianas o las micro, todas tienen que definir e identificar la posición subyacente. Y una vez definida, establecen cuál es su mejor cobertura que pueden emplear. Pero es primero la exposición del subyacente, tal como fue explicado, y después definir el instrumento. Y después hablar con la contabilidad. Primero financieramente y después contablemente. Esos son los caminos que deben seguir. Bueno, he contestado todas las preguntas.
pero veo que hay muchas preguntas que quedaron orientadas al subyacente, y el subyacente es quizás lo más difícil de definir y lo más simple de capturar. Sí, simple de capturar por cuanto el subyacente, si está bien definido, bien levantado los procesos de negocio, bien establecidos los modelos y supuestos, va a ser muy fácil hacer un buen seguimiento y control de ese subyacente. Y de ese subyacente es el que es el objeto de cobertura, es por el cual yo voy a tomar un instrumento que va a ir a hacer cobertura financiera y posteriormente contable. Primero hago cobertura financiera, me quedo tranquilo, hago las pruebas de efectividad orientadas a que financieramente sea efectivo. Y comparto con el comercial, comparto con el gerente general, con el directorio, con los que yo estime conveniente, que mi decisión o la decisión de la pyme es hacer cobertura de tal manera de que esa cobertura sea efectiva y que lo que estoy controlando sea efectivo. Pero lo que no suceda es que estén haciendo cobertura contable, o sea, financiera, con un subyacente que nace de la intuición de alguien o de un grupo de personas. Controlar eso es muy difícil, que sea efectivo es muy difícil. Contablemente, normalmente no es aceptado. Y por eso se llaman, es contabilidad de inversión o de especulación. Es el subyacente quizás una de las partes más importantes, pero también les decía durante la exposición, la organización y estructura, roles, responsabilidades, oposición de funciones, establecer, si es muy grande la compañía, una suerte de front, middle y back, donde el front se entiende con la banca, el back hace los cierres de los derivados tomados y el back hace los registros contables y el middle verifica que lo que está haciendo el front y el back respondan a lo que se estableció y tenga buenos KPI y buenas reportería. Y les va a ser muy útil para poder establecer más que una política de riesgo cambiario o riesgo de tasa o riesgo commodity, tener un verdadero control sobre la volatilidad que están sufriendo los mercados hoy día y que se ven afectados. Bueno, creo que hemos llegado a la hora y voy a revisar nuevamente si hay alguna pregunta. Y no habiendo más preguntas, yo les agradezco y espero que sigan viendo en esta semana de la PYME la infinidad de exposiciones que se realizarán. 6 de ellas son de EY, que está contribuyendo a la semana de la PYME. Muchas gracias y agradecido por su asistencia.